Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Amós por el hermano Luis García en la iglesia en Guadalajara, Jalisco. Hola hermanos, ¿qué tal? Gracia y paz, el Señor les bendiga grandemente. El día de hoy, hermanas, vamos a concluir con el libro del profeta Amós. En el capítulo 9, versículo 11 en adelante, vamos a encontrar una promesa de restauración de parte de Dios. El Señor promete restaurarles un día. Y vamos a ver lo que dice ahí en el capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Sabes, dice el Señor, en aquel día. Hace una referencia en un tiempo futuro que aún no ha llegado. Dios promete que en aquel día Él mismo va a hacer estas 4 cosas. La primera que dice ahí es, levantará el tabernáculo caído de David. Estas palabras tienen que ver con el pacto que Dios hizo con David, prometiéndole que afirmaría su casa, su reino y su trono para siempre. Y todo esto es en la persona de un descendiente de David. Esa promesa la vemos ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 10 al 17. Y al leer eso, hermanos, vemos que es evidente que el cumplimiento de estas palabras no se agota en Salomón, hijo de David, son una referencia al Mesías que había de venir. Ahora, lo que sí llama la atención es que el verso para referirse a esta dinastía no dice la casa de David, sino dice tabernáculo de David. Sabemos lo que es un tabernáculo, es una referencia a una cabaña o choza, hecha con palos, ramas y hojas. Es un refugio provisional para pastores, animales, etc. Pero además añade tabernáculo caído, es decir, una choza en ruinas. Con esta expresión el Señor pone en evidencia al menos 2 cosas. Primera cosa, pues la triste situación en la que se encontraba dicha casa o dinastía. Era un reino dividido, la casa de David apenas reinaba sobre 2 tribus, y a pesar de ese momento de gloria que pudiese estar viviendo, no podía compararse con la gloria y la extensión del reino en los días de David y en los días de Salomón. También vemos la situación que era la consecuencia de abandonar a Dios. Sin Dios, Israel y su casa real no eran nada, una choza caída. Ni Israel como nación, ni la casa de David podrían ser afirmadas entre las naciones mientras no le dieran a Dios el lugar que le corresponde. Tal como dice el Salmo 127, en el versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Y ahora también debemos nosotros que preguntarnos, hermanas, ¿qué es nuestra vida? ¿Es una casa firmada sobre la roca que es Cristo? ¿Eso es nuestra vida? ¿O en realidad es una pobre choza inestable porque está construida sobre la arena de nuestra sabiduría y de nuestra religiosidad? Sabes, es importante preguntarnos esto. Desgraciadamente son muchas las veces que como creyentes se nos olvida de lo que el mismo Señor dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Así que hermanas, si el Señor está ausente de nuestra vida,
Si no es Él quien está actuando en nosotros, entonces no somos edificados una casa, sino una choza. No es con oro o con piedras preciosas el fruto de nuestro trabajo, sino hojarasca. Ahora también vemos que dice el Señor ahí en lo que leímos en el capítulo 9, dice, cerrará sus portillos. ¿Sabes? Esto es una referencia a las grietas o brechas abiertas en los muros que permiten la salida y la entrada de los enemigos. Este cerrar las grietas parece ser una referencia a la restauración de la unidad de todo Israel bajo el reinado del Mesías. Ahora, hermanas, es importante darnos cuenta que muchas veces hay grietas y heridas en nuestras vidas. ¿Sabes? Esas grietas y heridas son como pequeñas puertas para el enemigo, para que el enemigo entre, para que el enemigo actúe a sus anchas. Y sabes, debemos preguntarnos y decir, ¿por qué no llevarlas al Señor para que Él sea el que las limpie, para que Él sea el que repare de manera definitiva esas grietas, para que sea el Señor el que las cierre y no entre el enemigo? Entonces, hermanas, llevemos al Señor esto para que Él sea el que haga esta obra en nosotros. También vemos que el capítulo que leímos, el versículo 11, dice que levantará sus ruinas. Sabes, viendo la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios, la devastación en que quedó la tierra, y aunque el propio pueblo quedó disperso, en ruinas, de verdad, ¿quién podría pensar en levantar de nuevo aquellas ciudades y habitarlas con hombres y con mujeres, llenos de gozo, en plenitud de vida? Pues esto mismo es lo que el Señor hará. El Señor es poderoso para hacerlo, y Él promete hacerlo. Primero, volverá a los corazones de su pueblo hacia Él, habrá una conversión, y después levantará nuevamente sus casas y sus ciudades para que sean habitadas. Y esto es porque el Señor tiene el poder para hacerlo y es misericordioso. Y si el Señor lo dijo, pues claro que se cumplirá. También vemos la cuarta cosa que el Señor dice, lo edificará como en el tiempo pasado. Por un lado hace referencia a su extensión, a sus fronteras, como en los días de David y Salomón. Por otro lado, la convertirá verdaderamente en la principal entre las naciones, lugar de peregrinaciones de los reyes y habitantes de la tierra. Eso lo leemos en las hermosas palabras de Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Vemos lo que dice la Biblia, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Eso dice Zacarías 14, 16. Entonces, recapitulando, el Señor va a transformar la choza en una casa firme, número 1. Va a sanar las heridas, número 2. Va a levantar lo que está en ruinas, número 3. Y cuarto, va a traer la dignidad, la gloria. Esta es la obra que Dios promete hacer entre el pueblo, una vez que se vuelvan a Él. Y sabes, hermana, este es el Dios en quien hemos creído. Un Dios dispuesto a perdonar, un Dios dispuesto a sanar, un Dios dispuesto a restaurar, un Dios dispuesto a traer dignidad y gloria a quien acuda a Él por medio de Jesucristo. Entonces vemos que no importa cuál sea nuestra situación, no importa si está en ruinas, el Señor puede perdonar, el Señor puede sanar, el Señor puede restaurar y el Señor trae nuevamente dignidad. Y vemos cómo el Señor lo hizo cuando no éramos creyentes. Vemos cómo el Señor nos dio el perdón, nos sanó, nos restauró. Y sabes, hermano, también lo hace con nosotros que ahora somos creyentes, porque también de verdad llegamos y podemos llegar a arruinar nuestras vidas. Y con esto, hermanas, le quiero dar gracias al Señor porque Él es poderoso y Él eso prometió en el libro del profeta Amós, que un día iba a restaurarles. Y Dios es poderoso, hermanas, Dios es poderoso para hacerlo. El Señor nos ha dado grandes y bellísimas promesas y el Señor un día las cumplirá. Entonces no debemos dudar ni un solo momento de lo que Dios ha prometido. El enemigo quiere que dudemos.
Pero nosotros, hermanas, como sus hijos, debemos confiar más y más en el Señor. Saber que Él lo ha dicho y Él lo hará, porque Él es el Dios soberano, el creador del universo. Hermanas, es un placer poder compartir de la palabra de Dios. Espero que el Señor te bendiga mucho, hermana. Bendiciones. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.